viendo con más detalle qué es lo que está pasando en los mercados y en la economía real. Bueno, esto es lo que se vio hoy, claramente una muy buena noticia desde el punto de vista económico, menos de lo que se esperaba de inflación para mayo. Recordemos que había dado abril 8,8, es decir, bajó a menos de la mitad, con además lo importante acá es el proceso desde donde se viene, es la inflación más baja en casi 2 años y medio. En casi 2 años y medio. Claro, hay que ir, pongamos el gráfico, mirá, para encontrar una inflación equivalente o más baja hay que ir a enero de 2022. Wow. Es decir, la pandemia. gestión Guzmán. Claro, saliendo de la pandemia, ¿no? Enero de 2022. 3,7, esto es la inflación núcleo, que es la inflación que no incluye lo estacional y lo regulado. Pero es la más importante, la que hay que mirar, porque lo demás siempre es o por una vez o tiene que ver con el momento del año, ¿no?, en que se produce. ¿Y qué es lo importante acá? Hay varias cosas. Yo leí un tuit del ministro Caputo diciendo contra lo que... Bueno, no sé si chicaneaba, pero decía, de nuevo, la mayoría de las consultoras le erraron. Sí, chica, es que viene... porque la inflación es más baja de lo que pensaban. Viene discutiendo... Es que, acordate cuando discutíamos si no había un umbral a partir del cual dejaba de caer, como esos últimos kilos cuando uno trata de bajar de peso. Son los más difíciles. Te lo diría de otra manera. Se viene subestimando el efecto de la baja de la inflación, la capacidad de hacer bajar la inflación. Aún con todos los cálculos, ¿no? Hay una leve subestimación. Todos acordaban de que iba a ser una baja, pero orillando entre el 4,8 y el 5,1%, más o menos. Y hay otro tema, vos hablabas de la núcleo, pero es verdad que en ese tiempo, en el 2022, los regulados estaban mucho más pisados que hoy. Sí, claro. Con lo cual es más mérito el 4,2 hoy, con algunos precios ya desregulados, no todos, obviamente, que aquel 4 y pico. Yo voy a compartir un dato, Marina, a propósito de lo que decís, Pancho, Pablo, y ahora lo invito a Julián Josovich con los datos que aporta él. Cerca del Ministerio de Economía dicen, no estamos seguros de que la inflación de junio vaya a ser superior a la de mayo, porque hasta ahora los números que tenemos ahora... no lo indicarían. Todo el mundo dice eso. Nosotros preferimos esperar. Julián, buenas noches. ¿Qué vamos a ver acá en los números y las afirmaciones que haces vos, ¿no? ¿Hablamos de riesgo país? ¿Cómo? Le muestro. No te escuché bien, Lari. Le muestro el cuadro de riesgo país. Ahí está. Es el tuit, entonces, de Julián Josovich, que dice, la era del post-kirchnerismo en el mercado. El kirchnerismo dejó a la Argentina en la estratosfera en cuanto al nivel de riesgo país, aún con una suba de más del 100% desde noviembre del 23 y de 200% desde octubre del 23, el riesgo país sigue en niveles estratosféricos. El riesgo país en 1.500 puntos es casi 4 veces más elevado que el promedio de Latinoamérica. Esto nos sigue dejando fuera del mercado internacional de deuda. Milei necesita seguir bajando el riesgo país. ¿Y qué es esto, Julián? Bueno, a ver, acá lo importante es que Milei está hablando últimamente y con razón de que tiene que seguir bajando el riesgo país. ¿Por qué? Porque el año que viene hay que rolear la deuda. El gobierno anterior dejó menos 11.500 millones de dólares de reservas y un perfil de vencimiento de deuda imposible de pagar, por lo cual obliga al gobierno actual a tener que emitir nueva deuda para pagar la deuda que vence. Para eso necesitas bajar el riesgo país para tener abiertos los mercados internacionales de deuda. Para hacer bajar el riesgo país lo que tenés que hacer es justamente hacer el ajuste, hacer el ordenamiento macroeconómico, eso por un lado, pero también necesitas las leyes que eventualmente se podrían estar aprobando. Hay una sensación de alivio con relación al tema de la aprobación de la ley bases cuando se concrete en fin de junio con diputados, pero digamos, hay también una sensación de que falta más. ¿Por qué? Porque faltan más leyes. Hasta ayer o hasta ahora incluso dicen, che, bueno, el gobierno no sacó ninguna ley propia. Y después cuando la saque van a decir, bueno, pero en 6 meses se sacó una sola ley. Para hacer bajar el riesgo país necesitas generar un marco legal Pero Julián, corregime, no es una sola ley, es un paquete. 20 claro, en una. En todo caso, hay muchos artículos.
Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, a la vista de los inversores, desde el punto de vista legislativo, le costó un montón al gobierno poder pasar esta ley y queda la sensación como que va a seguir faltando más. Entonces, ahora, pasó mano a mano, salió 36 a 36 y eso, por supuesto, que trae alivio porque el mercado... No solo eso, también tenés una reforma laboral bastante lavada. Pero no, acá hay un montón de cosas, no solo lo laboral, lo impositivo, cuestiones de la administración del Estado, lo que va a tener con ganancias, lo que va a tener también con... Perdón, también es cierto, ¿cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Pablo? Que el gobierno todavía tiene, y acá me parece que tiene que explotarlo al máximo, hoy tenés un instrumento, que son las facultades delegadas. Para mí, si se superan ciertos internismos entre Caputo y Sturzenegger, tenés campo libre para que Sturzenegger aterrice en el gobierno y comiencen desregulaciones. ¿Para hacer qué? ¿Desregular qué, por ejemplo? Desregular una cantidad, Pancho. Y bajar Julián, impuestos por lo pronto. Bajar impuestos. Quitar trabas en el comercio exterior, quitar trabas en la aduana, quitar trabas o exceso de burocracia en la FIP. Bueno, el presidente dijo impuesto país, retenciones e impuesto a las transferencias bancarias. Sí, pero eso es una vez que se abra el cepo, entiendo yo, ¿no? Impuesto país necesita básicamente ganancias y bienes, sobre todo bienes personales. Ahora, pero perdón, Luis, lo que marcaba el gráfico en realidad es donde nos dejó el kirchnerismo y aún con la mejora que tuvimos en los bonos, que es gigantesca, seguimos estando lejísimos del mundo. Es decir, el kirchnerismo nos dejó no en la estratosfera, en otra galaxia. Porque en el octavo círculo del infierno. El riesgo país promedio de la región está en torno a 400. Tenemos 1.400, 1.500 puntos hoy a la mañana de riesgo país. Entonces, aún con la mejora, fíjate todo lo que todavía los bonos tienen que seguir mejorando y el riesgo país seguir cayendo para poder pensar en salir del mercado de deuda. ¿En qué nivel, evidentemente, se podría pensar en salir del mercado de deuda? En 800 puntos de riesgo país. ¿Por qué esos 800 puntos? Porque la tasa del bono del Tesoro americano está en 5%. Déjame compartir. 800 más los 5 es 12-13%. Entiendo. Déjame compartir un minutito. Pancho, en las últimas horas todos fueron, entre comillas, buenas noticias. El fondo, el tema de los swap con China, la baja de inflación y no sé qué otra cosa más. Necesarias, pero no suficientes, ¿no? Ahora tenés que volver a crecer. Hay todo un desafío que recién empieza ahora, se está normalizando. Para mí, lo mejor que pasó ayer entre al otras arquero, cosas, te lo voy a sintetizar en una frase, al arquero le van a seguir corriendo el arco. Exactamente. Sí. Ahora se viene la discusión por la recesión y el desempleo. Esteban Trebuch, con él vamos a hablar y analizar lo que está pasando ahora mismo y lo que sigue pasando. Hay un impacto fuerte cultural que mucha gente, digo los analistas clásicos, todavía no están viendo. El TRUS, muchas gracias a todos. El TRUS joyero relojero cumple 100 años.